Esta es la primera carta a jugar en este camino hacia el video de animes antiguos versus animes actuales. Si no entiendes a qué me refiero, te invito a ver este video donde podrás enterarte de todo el proyecto. Sin más dilación, vamos a por ello. Iniciaremos por uno de los puntos más importantes que pueden existir para el debate que debemos de abordar al final de esta saga de videos, el desarrollo de los personajes. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, bien lo decía Syd Field en su maravilloso libro El Manual del Guionista. Un buen personaje es el corazón, el alma y el sistema nervioso de un guión. Los espectadores experimentarán las emociones a través de los personajes. Es por ello que aunque podamos tener la mejor premisa de todos los tiempos, si no poseemos personajes que la sustenten o que nos permitan expandir todo sobre nuestra obra, acabaremos indiscutiblemente en el punto que conocemos como una gran idea desperdiciada. Antes de entrar en el tema de lleno, hay que tocar un punto muy importante, el cual es la creación o caracterización de un personaje. Al momento de crear un personaje, el autor de la obra en cuestión debe de conocer a su personaje mejor de lo que nadie podría hacerlo jamás, y para ello utilizaremos las 4 herramientas principales de la creación de personajes. Nuevamente citando a Syd Field, estas son: necesidad dramática, punto de vista, actitud y transformación. La necesidad dramática es el objetivo de nuestro personaje, es decir, lo que nuestro personaje quiere ganar, adquirir, obtener o lograr en el transcurso de la historia. Claro está, este objetivo también puede llegar a cambiar, cosa que puede ocurrir en el primer acto o en el primer punto de giro. ¿Qué son los actos y puntos de giro? Son parte de lo que conocemos como los 3 actos de la escritura dramática. El acto 1, el principio, es el acto en el que tenemos el planteamiento y el primer plot point o punto de cambio. El acto 2, el medio, es donde tenemos la confrontación y el segundo plot point o punto de cambio. Y el acto 3 es el final, donde tenemos la resolución del conflicto. Retomando el punto del objetivo, en personajes como Goku y Naruto, podemos observar que sus objetivos son claros e inamovibles. Goku desea entrenar y ser cada vez más fuerte a la par que enfrentar a grandes rivales, mientras que Naruto desea convertirse en un Hokage. Sin embargo, existen casos como el de Tai Kamiya de Digimon Adventure 01, el cual, al igual que sus compañeros, tenía la meta de regresar a su mundo. Cuando este tiene la oportunidad de regresar a su lugar de origen, se da cuenta de que dejó a todos sus compañeros atrás y ahora desea regresar. Automáticamente su objetivo se vuelve el querer rescatar a sus amigos y salir juntos de aquel lugar. En ambos casos son perfectamente válidos, puesto que no todos los personajes deben de presentar cambios en sus objetivos, pero en caso de querer hacerlo, deben de ser por razones de peso, grandes giros o cambios progresivos en el transcurso de la trama. Luego está el punto de vista. Este es un punto clave, ya que el autor debe de conocer a su personaje al pie de la letra para evitar contradicciones dentro de su propia obra. Preguntas como: ¿qué piensa mi personaje? ¿Qué siente? ¿Cree en Dios? ¿Tiene ideologías políticas? ¿Cree en el amor y demás? Son preguntas que pueden parecer tontas y hasta un despropósito según algunos, pero que cuando un autor se las hace y las responde, acaba por conocer a su personaje tan bien que ahora puede aplicar el ¿qué haría mi personaje si? Pregunta clave de la cual muchos reseñistas parten a la hora de analizar a un personaje, es decir, ¿qué haría X o Y personaje en un contexto diferente? La actitud es como nuestro personaje actúa, es decir, su comportamiento. Tomemos como ejemplo a Sao. En Sao, Kirito se nos muestra como alguien reservado, un sujeto que sabe las cosas pero que prefiere no hablar y ver cómo todo transcurre, sabiéndose en una amplia ventaja. Actitud que cambia rápidamente cuando se vuelve particularmente amistoso y ha llegado a un grupo de compañeros a los cuales, por culpa de una trampa, ve morir. Es entonces cuando vuelve a adoptar su actitud reservada hasta que la historia necesita que vuelva a hablar y expresarse sin reparo, lo cual termina siendo una contradicción en el personaje y un signo claro de desconocimiento del autor sobre el personaje que intenta explorar, ya que estos cambios no se ven potenciados por absolutamente nada, salvo el cambio de Kirito al ver la muerte de sus compañeros, pero antes de eso no hay ningún puente que nos explique por qué cambia de ser reservado a muy allegado y amistoso. Finalmente, con esto llegamos a la transformación. Durante la obra el personaje experimentará cambios y es en el cómo son abordados estos cambios donde está la clave. Tomemos como ejemplo a Sasuke de Naruto, personaje que luego de que ve el ideal de su vida desvanecerse frente a sus ojos ante la verdad revelada por Itachi, se
se queda sin un objetivo claro, y desde este punto en más se vuelve un ser errático que tambalea entre ideas, una más descabellada que la anterior. Esto podría ser fácil de explicar, ya que cuando un ser ha estado tras una meta toda su vida, es normal caer en el extravío mental, en el autodesconocimiento y en el replanteamiento de quién eres en sí mismo si ésta se desvanece, cosa que debió pasarle a Sasuke, pero Masashi Kishimoto prefirió no explorar esta parte y solo nos dio un montón de ideas alocadas y un Sasuke que cambia de un punto A un punto B sin un puente claro. A partir de este momento haré spoilers del manga, así que cuidado. Sasuke pasa de ser un ser vengativo y frívolo a ser un ser que desea ayudar. Una vez que desea ayudar, quiere volverse el más fuerte. Luego de eso pretende ser Hokage, enfrentar a Naruto y finalmente terminar siendo el acompañante de Naruto mientras este es un Hokage. El problema es que cada uno de estos cambios viene sin una previa meditación, sin un autoconocimiento y sin preguntarse cosas para llegar a ciertos objetivos y resultados finales. Incluso se lo llega a ver seguro de sí mismo y de lo que está haciendo, como si todo aquello que debió significar una gran transformación no valiese realmente de nada. Al ver esto, notamos el por qué es tan importante crear adecuadamente un personaje, ya que esa será la base para su correcto desarrollo. El desarrollo de un personaje en sí mismo no es más que la exposición de este ser que el autor ha creado dentro de la obra en cuestión, es decir, verter sobre la historia todo cuanto se necesite sobre su personaje. Para esto hay dos formas de hacerlo, la exposición bibliográfica y la exposición progresiva, aunque claro está, esto va a depender también del tipo de personajes que estemos manejando, el si es un personaje unidimensional, bidimensional o tridimensional. Los unidimensionales son personajes que tienen una única función dentro de la obra. Un ejemplo de esto sería Takani Megumi de Samurai X, personaje que solo aparece cuando se necesita de una doctora. Los personajes bidimensionales son aquellos personajes que tienen emociones que realmente podemos llegar a creer, personajes a los cuales los ves pasar por diferentes situaciones y reaccionar ante cada una de estas. Un ejemplo claro de esto sería Izuku de Boku no Hero o Tyson de Beyblade. Ahora, los personajes tridimensionales son la parte más difícil de este cuento. Estos son personajes que tienen emociones más reales y complejas a la par que acciones más próximas al ser humano real. Un buenísimo ejemplo de esto sería Shinji Ikari de Evangelion. Este es un personaje que ha sido tildado de mariquito, debilucho y en palabras de DioScript una nenaza. Pero seamos tajantemente honestos, ¿tú saltarías dentro de un robot para enfrentar a un ser mítico en un combate en el que probablemente termines muerto? Dudarías, te asustarías y te daría miedo el morir. Y eso es justamente lo que le pasa a Shinji. Él no es el héroe de turno, él es simplemente un humano con miedos y conflictos que tú podrías llegar a experimentar. Y es esta cercanía en cuanto a la toma de decisiones y acciones del personaje la que nos hace verlo como un ser humano real, al punto tal que puedes llegar a entramarte con él, encariñarte con él u odiarlo. Pero no lo odias porque sea un personaje mal construido, lo odias porque te molestan sus actitudes y formas de ser, por lo cual la historia te ha dado no un simple personaje, sino a un ser vivo. Ahora, al momento de desenvolver a estos personajes en cuestión en la obra, el autor tiene que ser muy cuidadoso de cómo hacerlo. El método de la exposición bibliográfica es aquel que nos muestra a un personaje y se nos cuenta todo lo que se es posible de él, ya sea porque el mismo personaje narra toda su historia o algún personaje secundario nos la cuenta muy tranquilamente. Un ejemplo perfecto de este modo de escribir es el de Masashi Kishimoto, quien no tiene reparo en hacernos una exposición completa de sus personajes con pretensiones a que nos tomemos en serio a estos y nos preocupemos por ellos apenas en una primera vista. Este método de la exposición bibliográfica es el método utilizado mayormente para personajes bidimensionales. Ahora, en el lado opuesto de la balanza tendríamos a la exposición progresiva, que es una exposición muchísimo más lenta y consecutiva que nos permite descubrir poco a poco los elementos de interés sobre nuestro personaje, lo cual logra enriquecer muchísimo más la obra, ya que nos permite conocer a estos personajes conforme la historia misma va avanzando. Este método es utilizado tanto con personajes bidimensionales como con personajes tridimensionales, pero sin embargo por norma general suele aplicarse mucho más a los tridimensionales, ya que estos suelen ser muchísimo más complejos y con muchos más aspectos los cuales deberíamos de explorar durante el transcurso de la obra. Ahora, sabiendo todo esto, podemos darnos cuenta de cuál es la clave del desarrollo de personajes y cuál es su importancia. El ver crecer y desarrollar a un personaje es un estupendo motor para enriquecer nuestras historias o las historias que estemos visualizando. Esto nos permite interesarnos por ellos y conectar con quienes son en realidad. Por medio de sus actitudes y comportamientos ante diferentes situaciones, sabemos cómo piensan y cómo sienten sin que tengan que escupírnoslo a la cara. Y esto demuestra un gran empeño en la escritura, un esmero y corazón a la hora de hacer las cosas, lo cual no hace otra cosa más que darle aún más valor al anime o a la obra en cuestión que estés visualizando. El punto de esta saga de videos es desarrollar un pensamiento un poco más crítico
básico sabiendo los conceptos bases de la creación, desarrollo de diferentes elementos para crear una historia misma. Y al saber esto podrás analizar si los personajes que has admirado, admiras o estás viendo o estás por ver están colocados en el sitio que deben de estar y hacen lo que deberían de hacer según lo que el autor nos ha dado en la premisa. Recuerda que este es apenas el primer punto a tocar en una larga lista de videos para llegar a una conclusión final. Espero de todo corazón que te haya gustado este video y si fue así, déjame abajo tu comentario al respecto. Apóyame compartiendo mi contenido. Recuerda que si compartes estos videos en páginas de Facebook de anime, en grupos de anime o en aplicaciones como Anime Amino, podrás dar a conocer más mi contenido y de esa manera me ayudarías muchísimo. Si también deseas colaborar en mi campaña en Patreon para que más contenido como este se siga desarrollando semana a semana, los links te lo voy a dejar al final del video y en la descripción del mismo. Sin más que decir, mi nombre es Wolflindarkus y nos vemos en un siguiente video.